Cuando Dios responde, óigalo bien, cuando Dios responde. Muchos de nosotros aquí en determinado momento hemos puesto peticiones delante de Dios, esperando que Dios responda. Acabamos de oír a la hermana, nuestra hermana Rosalba, cómo mencionaba que ella en un determinado momento tuvo una necesidad, lo puso delante de Dios y Dios le contestó. Y así diversamente cada uno de nosotros en determinado momento hemos llegado a pasar por esto, de necesitar de Dios, aclamarle y que Él responda a nuestras necesidades. El rey Ezequías, sobre quien estábamos leyendo, él era rey de Judá y gobernó Jerusalén por 29 años. El rey Ezequías fue un rey que duró bastante años gobernando la ciudad de Judá, hasta el punto que Ezequías había demostrado ser un rey fiel delante de Dios, un reformador y muy valiente, y era agradable para Dios. Entre las cosas importantes que podemos saber que Ezequías hizo, la palabra de Dios nos narra que trabajó en la purificación del templo, abrió las puertas del templo, la reparó, convocó sacerdotes y levitas para santificar el lugar santísimo de Dios. ¿Qué más hizo Ezequías? Su reino también se vio bastante conocido porque se dedicó a la destrucción de ídolos paganos. Todo ídolo pagano que encontraba lo destruía y adoraban al Dios verdadero. También por la restauración de la costumbre de la Pascua se estaba perdiendo, y Ezequías organiza una celebración para que esto volviera. Entonces el liderazgo de que hablamos de Ezequías, el reinado de Ezequías, fortaleció al pueblo, mostró obediencia delante de Dios y Dios les daba victorias a su pueblo. Pero en ese contexto que le narro quién es Ezequías, de fidelidad, de triunfo, de que Dios estaba con él, de que era agradable para Dios lo que Ezequías hacía, nos encontramos con algo inesperado. Llega una noticia a la vida de Ezequías de la cual ninguno de nosotros quisiéramos lograr, porque si nos dan una noticia de que nos van a dar dinero, nos gusta. Si nos dan una noticia que tal vez vamos a tener un mejor trabajo, nos gusta, mejores oportunidades, nos gusta. Pero más sin embargo nos encontramos en este momento que leíamos que Ezequías se encuentra con una noticia que nadie de nosotros quisiéramos oír. Ezequías empieza a tener una enfermedad mortal, una enfermedad la cual se lo iba a llevar a la tumba. Ya estaba determinado, y Dios habla a su vida diciéndole: Ezequías, prepara tu vida, prepara tu casa, porque ya estás a punto de morir, ya tus días están contados y tú vas a morir. El profeta Isaías tiene que llegar a dar esta noticia. Qué bonito es cuando toca dar noticias positivas. Pero imagínense en este caso Isaías, el profeta de Dios, tener que traer una noticia negativa. Me imagino el rey cuando veía que el profeta venía entrando, dijo: quizás aquí viene mi sanidad, quizás aquí viene una bendición o algo bueno. Mas sin embargo Isaías viene diciéndole: dice Jehová que prepares tu casa, dice Jehová que prepares todo, porque tú vas a morir. Póngase a pensar que en esta noche fuera la noticia que le den a usted. Dios ha hablado a su vida, pero la noticia que viene es que usted va a morir. Pues nosotros nos entristeciéramos, nos decepcionáramos, pasara un sinfín de cosas en ese momento. Pero cuando llega el profeta Isaías, Ezequías reflexiona en su corazón, pero ya se lo voy a mostrar un poco más adelante. Pero cuando nosotros en nuestra vida nos llegamos a topar con situaciones difíciles, es ahí donde nos acordamos que hay un Dios. Tú cuando caes en una enfermedad muy complicada, te recuerdas que hay un Dios. Cuando posiblemente si tú tienes dinero, te cae una enfermedad, vas al hospital y aparentemente te va bien, no te preocupas. Pero ¿qué tal cuando ya dinero falta en tu bolsillo, tienes que comprar medicinas y no lo hay?
ya no queda más escapatoria y tienes que recordar que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Ya cuando tus recursos se han acabado, toca hacer uso de la fe, toca hacer uso del Dios todopoderoso al que nosotros adoramos. Y en momentos difíciles llegamos a decirle: Señor, dame otra oportunidad, ayúdame en esta situación que tengo. Yo ya no puedo, yo ya no sé qué hacer. No quiero tal vez que esta situación tan bonita que estoy viviendo termine. Señor, ayúdame a seguir continuando. Cambia esta situación y empezamos a poner muchas peticiones delante de Dios en los momentos de dificultad. Y Dios escucha las oraciones, porque óigalo bien, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios que con su gracia bendita Él nos escucha. Nosotros como seres humanos somos ingratos con Dios. Nosotros como seres humanos somos malos delante de Dios. Nosotros no tenemos buenas acciones. Y si usted me empieza a decir: no, yo sí hago buenas acciones, no, caemos en la del fariseo que empezaba a decir: no, lo que hacen los malos son aquellos, lo que roban son aquellos, los que no hacen lo bueno son aquellos, yo sí lo hago. No, para delante de Dios todos somos pecadores. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Óigalo bien. Cuando tú estás delante de Dios y tú le pides, en realidad lo que tus acciones merecen es muerte. Lo que tus acciones merecen no es una sanidad, no es que Dios te escuche. Tú no mereces eso. Tienes que tener en claro eso. Tú no mereces que Dios te responda. Tú no mereces, por tus actitudes, por tu manera de ser, por ser tan malo delante de Dios. Ninguno de nosotros merecemos que Él actúe en nuestras vidas. ¿Sabe por qué Él lo hace? Porque Él es misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él es un Dios bueno. Que tú eres malo con Él, tú eres ingrato, te olvidas de Dios y solo cuando tienes un momento difícil te acuerdas. Y aún así Dios responde tu petición, y aún Dios responde y actúa en tu vida. Pero eso es porque adoramos a un Dios bueno. Y a pesar de cómo somos nosotros, Dios no le interesa, y Dios prefiere actuar en tu vida de gran manera. Pero acontece algo en las vidas. ¿Qué le parece si usted tiene una petición delante de Dios, la cual usted con lágrimas la pide, la cual usted es una petición que día a día ora, día a día busca de Dios con tal que Dios le dé una respuesta? Pero ¿qué le parece si aquello que le está pidiendo termina alejándolo de Dios? ¿Qué le parece si eso que tanto le pide termina alejándolo del propósito de Dios? Eso vamos a ver que le aconteció a Ezequías. En Segunda Reyes, lo que leíamos al principio 20 del 1 al 3, nos narraba cómo el rey Ezequías se enfermó, y no una simple gripe. Ezequías no fue que le agarró un pequeño dolor y por eso se quejaba. Ezequías no fue que simplemente estornudó y se preocupó, no. Ezequías, el rey, enfermó de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaba en las últimas, ya estaba para morir. Pero Isaías le llega con un mensaje claro. Isaías le dice: ordena tu casa porque morirás. En los designios de Dios ya está, tú vas a morir. Ya no hay esperanza para tu vida, ya tu enfermedad, vas a morir, y ya mejor ordena tu casa porque no hay otra manera. Ya Dios habló y lo que te toca, rey Ezequías, es la muerte. Ordena tu casa, le dices allá, mejor prepárate porque tú vas a morir. No era una enfermedad cualquiera, no era una gripe como se lo digo. Ya Dios lo había dicho. ¿Y sabe qué hizo Ezequías cuando escuchó que él iba a morir? ¿Sabe qué hizo cuando el profeta le dijo: prepara tu casa porque hasta aquí llegaste? Ezequías empezó a llorar. Ezequías también empezó a clamar, a pedir misericordia. Señor, ayúdame, no me quiero morir, no quiero morir. En el versículo 3 dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante
delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas como te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Porque óigalo, cuando usted no tiene ninguna necesidad, cuando a usted le está yendo bien, es difícil orar. Usted dice, estoy cansado, no puedo orar. Cuando usted tiene dinero, tiene trabajo, tiene estabilidad, tiene a su familia con bien, no hay enfermedad, es difícil orar. Es difícil dedicar tiempo para leer la Biblia, es difícil dedicar tiempo para congregarte. Pero no vaya a ser que haya una enfermedad que te vuelves orador, que te vuelves hasta lector de la Biblia, ya quisieras hasta más oportunidad de poderte congregar. Y no está mal. El problema es que ¿por qué esperar estos momentos? Ezequías, cuando escuchó que iba a morir, se tiró a llorar, se tiró con gran lloro, dice la palabra del Señor, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de su vida. Así como nosotros también lo hemos hecho muchas veces. Cuando tenemos una necesidad, con lágrimas le decimos, Señor, ayúdame. Señor, responde, ten misericordia de mí, mírame, actúa sobre mi vida, porque sabemos que cuando le clamamos, Dios puede obrar en nuestras vidas. Y como le digo, no es que esté mal llorar, no es que esté mal pedir a Dios. Dios te va a escuchar en cualquier momento que tú le pidas. Pero muchas veces fíjese que también somos hasta cierto punto muy exigentes para pedirle a Dios. Porque empezamos a pedirle las cosas a nuestro gusto, a nuestra manera, o como a nosotros mejor nos parece. Y muchas veces quizás debemos de reconocerlo, que Él es el que tiene el control de todo, y en nuestras oraciones, en vez de decirle, Señor Jesús, actúa así, mejor decirle, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Señor Jesús, que seas tú actuando y que sea tu voluntad, y que seas tú actuando y querer dejar de que Dios actúe como a nosotros mejor nos puede parecer. En el versículo 6 encontramos algo muy bonito. Cuando tú le clamas a Dios, lo primero que tú buscas o el propósito que tú tienes al momento de orar es que Dios te responda. Tú el propósito que llegas a tener es que Dios pueda actuar en tu vida. Y encontramos en el versículo 6, amén, que dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Óigalo bien. Y Ezequías clama con lloro, y Ezequías le pide misericordia a Dios. Y después que Dios ya le había dicho, prepara tu casa que vas a morir, hace que el profeta regrese y le dice, cuando subas al templo al tercer día, tu enfermedad va a ser quitada y vas a vivir 15 años más. Óigalo bien, vas a tener más vida. Después que Ezequías estaba para morir, Dios responde, le quita su enfermedad y le alarga la vida. Óigalo bien. Yo no sé si usted estuviera agradecido con Dios que usted esté en un momento para morir y Dios decida alargarle su vida. Yo creo que todos estuviéramos agradecidos con Dios. Después de en un momento difícil, en un momento que los doctores le digan, tú ya lo siento, mejor prepárate, despide de tus familias porque hasta aquí llegaste. Ezequías estaba en ese momento, pero Dios al escuchar su oración tiene misericordia y decide alargar su vida. En el versículo 6 le dice, y añadiré 15 años más para tu vida. Después que iba a morir, Dios le agrega más tiempo. Y encontramos cómo Dios responde a la vida de Ezequías. Pero aquí quiero entrar a algo muy importante, con la pregunta que yo le hacía. ¿Qué puede pasar si la respuesta que tú tanto le pides a Dios, la petición que tú le pides a Dios, te termina alejando de Dios, te termina apartando de Él? Porque muchas veces tal vez tú le pides, Dios bendíceme, y la bendición te sirve para alejarte de Dios. Tú le dices, Dios ayúdame a salir adelante, y ya cuando sales adelante te alejas de Dios. Porque muchas veces suele pasar eso. En las iglesias
¿Cuántas veces no vienen personas diciendo, pidan por mi petición, y cuando Dios responda, yo me congrego, yo busco de Dios, yo voy a estar aquí fielmente? Y cuando Dios responde, ya no se vuelven a ver. Porque solo estamos esperanzados a una respuesta de Dios, solo estamos esperanzados al beneficio de Dios, pero no queremos darle la alabanza, pero no queremos darle la adoración, pero no queremos bendecir su santo y bendito nombre. En 2 Crónicas 32:25, si tiene su Biblia, acompáñeme. 2 Crónicas 32:25. Vamos a ver lo que ocurrió durante esos 15 años. Él iba a morir, pero Dios decide tener misericordia de él y le da 15 años más. Vamos a ver en 2 Crónicas para qué aprovechó este tiempo el rey Ezequías. Lo tenemos, 2 Crónicas 32:25. Se lo voy a leer y dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Oiga lo que hizo Ezequías después de que estaba para morir y Dios decide responderle y alargar su vida. Dice: no correspondió al bien, sino que se enalteció su corazón. En vez de ser una persona que humildemente buscara de Dios, en vez de ser una persona que reconociera que Dios había sido el único que había podido obrar en su vida, no, decide enaltecerse, decide enorgullecerse, decide creerse un poco más de lo que debería, porque le vino el orgullo. Ezequías no correspondió al bien que Dios había hecho en su vida. No sé si usted mismo se puede hacer un examen personal y darse cuenta de las veces que Dios ha respondido a su vida, y usted, en vez de buscar de Dios, en vez de humillarse delante de Dios, ha preferido irse por otro lado, enorgullecerse, olvidarse de Dios, alejarse de Él, no adorarle, no bendecirle, porque ya tuviste el beneficio que esperabas. Ya lo que tanto rogaste un día llorando, se te olvidó. Lo que tanto orando le decías, Dios respóndeme, ya cuando Dios te da la respuesta, se te olvida de las maravillas que Dios hace en tu vida. ¿Qué hizo Ezequías? Se enalteció. En vez de humillarse y buscar a Dios, y así como buscó a Dios, que se humilló delante de Dios con lágrimas pidiendo su milagro, no, encontramos que Ezequías se enalteció. Y a veces el peligro, óigalo bien, el peligro en nuestras vidas no va a estar en la enfermedad que tengamos, en la prueba que estemos pasando, en la crisis que se nos pueda venir en un determinado momento. Muchas veces el verdadero problema va a estar cuando Dios haya obrado en tu vida, cuando hayas tenido una enfermedad y Dios te haya sanado. A veces ahí viene el problema, porque ya sano te olvidas de Dios. A veces el problema no es cuando estás en crisis, a veces el problema es cuando Dios ha bendecido tu vida, porque bendecido te olvidas del que hizo el milagro en tu vida. En 2 Reyes 20, del 12 al 18, nos topamos con una historia de que empieza a enaltecerse y creerse un poco más. Pero en el versículo 13 dice: y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no mostrara, así en su casa como todos sus dominios. Ezequías se enaltece, se enorgullece, y en vez de tener un corazón humilde, empieza a reflejar todo lo que él tenía, a enorgullecerse de lo que había llegado a tener. En un determinado momento, en lo que les leí, llegaron los reyes de Babilonia a ver a Ezequías, y Ezequías, en vez de darle la gloria a Dios, Ezequías, en vez de enaltecer a Dios, en vez de mostrar, de hablar de Dios, de humillarse delante de Dios, cuando estuvo con los reyes de Babilonia, para no sentirse de menos,
los llevó a sus tesoros, como quien dice, miren, estas son las riquezas que yo tengo. Los llevó donde tenían sus armas, decirle, miren, esto es todo lo que a mí me pertenece. Y se empezó a enaltecer él mismo. Ezequías se empezó a enorgullecer. El mismo que en un momento tirado con gran lloro decía, Dios, ayúdame, humillado, lo encontramos enalteciéndose y olvidándose de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Isaías, el profeta Isaías, el profeta de Dios, cuando se topa con Isaías y cuando se topa con Ezequías y se da cuenta que habían venido los reyes de Babilonia, Isaías le pregunta, ¿y qué vieron? ¿Qué les mostraste? ¿Les enseñaste las maravillas de Dios? ¿Compartiste de Dios? Y la respuesta de Ezequías es todo. Y entonces Dios empieza a anunciarle las repercusiones que iba a tener que pagar, porque en vez de aprovechar su milagro para humillarse delante de Dios, para darle la gloria a Dios, no, aprovechó el tiempo que Dios le dio de más para enorgullecerse, para creerse más, para tomar soberbia y olvidarse del Dios que había hecho el milagro en su vida. Y podemos encontrar muchas veces en nuestras vidas la diferencia entre la voluntad perfecta y quizás la voluntad permitida de Dios. La voluntad perfecta, podemos decir, es cuando nosotros le decimos, Señor, yo tengo esta necesidad, pero te voy a pedir que se haga tu voluntad. A que respondas como a ti bien te parece, y yo solo voy a decir amén a lo que tú digas. O tal vez nos podemos encontrar con la voluntad permitida, digámoslo así, donde nosotros le decimos, Señor, yo quiero que tú me respondas, pero lo quiero así, así y de esta manera exactamente. Y Dios, en su gran misericordia y como Dios bueno que Él es, nos responde aún así a nuestras vidas. De igual manera nos responde, porque ¿qué peticiones podemos poner delante de Dios? Tal vez que tú le digas, Señor, quiero un trabajo, o decirle, Señor, yo quiero un mejor trabajo, quiero que mi familia se arregle, quiero tener más tiempo para pasar con mi familia, quiero tener otras oportunidades, o no sé, o lo que sea que usted pueda poner delante de Dios. Y en sus peticiones que usted ponga delante de Dios, Dios le puede decir, está bien, voy a responder como tú me pides. La petición que pones delante de mí te la voy a responder. Pero eso no significa que siempre sea tal vez el mejor plan o que sea lo mejor que nos podía pasar. Porque tal vez si ponemos las cosas delante de Dios y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Él actúa de manera perfecta sobre nuestras vidas. Y la respuesta que Él llega a dar a nuestra vida, diciéndole, Señor, que se te haga tu voluntad, es la mejor que podemos recibir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tal si tú estás enfermo y le dices, Señor, que sea tu voluntad, y no sanas y te mueres? Tú te vas a quejar, pero ¿qué tal si la voluntad de Él es llevarte ya y que ya vayas a descansar? Pero nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Queremos las cosas como mejor nos pueda parecer. Y cuando Dios responde a nuestras vidas, ¿cómo podemos responder? Ezequías estuvo a punto de morir y al momento de la respuesta decidió llenarse de orgullo, decidió llenarse de soberbia y decidió dejar de lado al que le había hecho el milagro. ¿De qué manera vas a responder tú a los milagros de Dios en tu vida? Porque yo sé, como se lo digo, en la vida de todos Dios ha sido bueno. En mi vida Dios ha hecho muchos milagros que yo le he dicho, Señor, ayúdame, y Dios me ha respondido. Y yo sé que en la vida de usted también Dios le ha respondido. Pero ¿de qué manera vas a responder a los milagros de Dios en tu vida? Vamos a dar la vuelta y vamos a decir, gracias Dios, pero voy a seguir con mi vida normal y me voy a olvidar de ti. Gracias Señor, gracias por el favorcito que me hizo, pero bueno, hay en otra necesidad, lo vuelvo a buscar. Y cuando lo vuelves a buscar en otra necesidad, Dios te decide responder. Porque como se lo decía, Dios es un Dios lleno de misericordia. Dios es un Dios bueno. Pero ¿qué le parece si de las veces que Dios ha respondido a tu vida, tú empiezas a decirle, gracias Señor, sabes,
por haberme respondido a mi vida, voy a decidir adorarte, voy a decidir buscarte, voy a decidir darte toda la gloria que solo tú te mereces y no dejar de lado a Dios. Ezequías decidió enorgullecerse. ¿Qué vas a decidir tú para honrar los milagros de Dios en tu vida? Amén. Como le digo, puedes decidir simplemente decirle gracias, Señor, y olvidarte de Él. Y en otro problema que tenga, volver a buscarlo, clamarle, llorar y prometerle un sinfín de cosas. Y cuando te vuelve a responder, olvidarte de Dios. O prefieres mejor que cuando Dios te responda, humillarte más delante de Él. Darle la honra, alabarlo, bendecirlo. Porque sabes, Dios es un Dios bueno. Y cuando tú le pidas, Él te va a responder. Pero ¿de qué manera vas a responder tú a los milagros de Dios en tu vida? Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies en esta noche? ¿Qué le parece si por medio de esta oración podemos humillarnos delante de Dios? Porque como se lo digo, no está esperando tener una enfermedad para derramarte en lágrimas y decirle, Señor, ayúdame. Y que en el momento difícil le prometes un sinfín de cosas. Tal vez cuando tienes una enfermedad de un hijo, tú empiezas a decirle, Señor, sana a mi hijo, y yo te prometo buscarte, yo te prometo adorarte. Y como le digo, ya cuando Dios le responde, te olvidas de Él. ¿Qué te parece si en esta oración aprovechamos para decirle gracias, Señor, para todas esas veces que Él nos ha respondido y nosotros hemos ignorado, hemos dado por poco lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Por medio de esta oración, digámosle, gracias, Señor, por cómo has actuado en mi vida. Digámosle.